este tiempo en sacarnos a veces muchas ideas que a veces se tienen con respecto a los últimos tiempos. Y en el capítulo 24 de Mateo es un capítulo bastante interesante y bastante controversial también, dependiendo de la posición, la postura que las personas tengan en cuanto al hecho de su teología, en cuanto a lo que es profecía. Porque una de las cosas que lamentablemente podemos ver en el espectro de la iglesia es que hay mucha gente, ¿ya? Y dentro de esa mucha gente o denominaciones, cada uno tiene su posición escatológica o profética con respecto al fin de los tiempos. Y Mateo 24 y capítulo 25 son de estos capítulos que a veces causan controversia y que hay diferentes opiniones, 3, 4, yo les voy a mencionar algunas, y que por la cual nosotros todos de una u otra forma podemos mantener nuestra opinión, y todos tenemos derecho a estar equivocados. Yo creo que eso es algo que no debemos temer, pero que no sea de mala fe ni tampoco por falta de estudio de la palabra de Dios. Entonces, si ya estamos ahí en el aire, vamos a orar y vamos a poner todo este tiempo en las manos del Señor. Y recuerde tener un lápiz y un cuaderno o una hoja para tomar apuntes, para que usted luego pueda revisar algunos pasajes que yo voy a ir dando a medida que avanzamos en estos primeros 14 versículos del capítulo 24 de Mateo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, gracias por este tiempo, y oramos para que tú nos ayudes a abrir nuestra mente, nuestro corazón, y entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, en este tiempo. ¿Qué es el plan, Señor, para el futuro? Porque lo podemos ver a través de tu palabra, Señor. Tú no nos has dejado sin información. No tenemos toda la información, pero tenemos lo suficiente para poder vivir confiados y esperar, Señor, tu venida por nosotros, Señor, por tu iglesia. Pero también hay información en la cual sabemos que vienen tiempos terribles, Señor, sobre esta tierra, que aún no hay nada, Señor, comparable a lo que viene. Y oramos, Señor, para que nos ayudes y nos des sensibilidad para poder proclamar este mensaje, Señor. Un mensaje del Evangelio de esperanza, de amor, pero también un mensaje en el cual trae el juicio para aquellos que no reciben y aceptan a Jesús como el Señor de sus vidas. Así que guíanos en este tiempo, Señor, y oramos y pedimos, Señor, tu bendición, que tu Espíritu Santo tome control de todo. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 24. Si usted se viene conectando recién al canal, recién prendió la televisión, vamos a seguir de esta manera, ya seguimos con nuestros estudios a través de la red, porque aún no nos permiten volver a reunirnos. Entonces esperamos hasta el 21 de junio, que vamos a esperar a ver cómo va todo y cuáles son las ordenanzas que nos dan, y si nos permiten reunirnos manteniendo el distanciamiento social de 1,80 m dentro del local, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va, y lo bueno es que aún así la iglesia sigue funcionando y sigue caminando. El capítulo 24 entonces de Mateo habla acerca de un tiempo en el que va a venir un tiempo de gran tribulación, y ese enfoque es en preparación para el pueblo de Israel, ¿ya? El Señor viene a traer, o va a traer su reino, pero antes de que venga su reino, que se establezca su reino aquí en la tierra, el Señor va a enviar tribulación a esta tierra. Y el propósito es no solamente traer un juicio contra la tierra, sino que preparar también a la nación de Israel para recibir a su verdadero Mesías. Y Mateo 24, comenzando ahí del versículo 1 en adelante hasta el versículo 46 del capítulo 25, es una cronología de todos los detalles que el Señor está hablando aquí proféticamente. Ya esto vamos a ver si se han cumplido o no. Entonces, que son muy importantes para la profecía. Lamentablemente, hoy día estamos viviendo en un tiempo en donde mucha gente está con todo este asunto del virus, del COVID, ¿ya?
están tentados a entrar en pánico y comienzan con esta idea de que estamos en el fin del mundo, o viene la marca de la bestia, si nos ponen la vacuna, o qué vamos a hacer. Entonces, primero que todo necesitamos tener claro que no necesitamos entrar en pánico, ¿ya? No necesitamos tener eso, lo primero que necesitamos tener en cuenta aquí. Y tampoco que estamos en el fin del mundo, ¿ya? No es ninguna de esas dos cosas. O sea, no entra en pánico, ni tampoco piensa que está en el fin del mundo. Y lo que está ocurriendo siempre se necesita ver y ir desempacándolo cuidadosamente basado en lo que dice la Biblia. Sin un bombo publicitario y sin tanto situaciones a veces que no tienen nada que ver, sino que ir viendo qué es lo que dice la Biblia. Ahora, para nosotros los cristianos, y nosotros que estamos, ya que somos parte del Ministerio Sela y del movimiento de Calvary Chapel, nosotros creemos que el Señor Jesús va a venir por su iglesia en un evento que es el rapto, el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. En el verso 17, el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a ser arrebatados. La palabra es arpazo, vamos a ser sacados de aquí, para encontrarnos con los que ya murieron en las nubes y con nuestro Señor. Ahora, eso va a ocurrir cuando no sabemos, pero sabemos que va a ocurrir. Ahora, una vez que eso ocurra, nosotros vemos por medio de las Escrituras, y hoy día vamos a mirar eso, que viene un periodo de tiempo de 7 años en donde va a desarrollarse una tribulación como nunca antes. Como nunca antes. O sea, nadie ha visto algo así. O sea, toda la gente dice, ay, nunca he vivido una pandemia. Espero que usted no tenga que vivir la tribulación, porque es un evento en donde va a morir realmente mucha gente, y vamos a ver eso. Entonces, el rapto de la iglesia es el evento en que nosotros como creyentes estamos esperando. Ahora, dentro del cuerpo de Cristo hay algunos que piensan que el rapto de la iglesia va a ser durante la tribulación, al final de la tribulación, antes de la ira. Bueno, nosotros creemos que va a ser antes de los 7 años de tribulación, y tenemos evidencia de eso por medio de las Escrituras. Si quieres saber más acerca de eso, entra al canal de YouTube, ahí hay estudios que hablan acerca de 7 razones por las que nosotros creemos en un rapto pretribulacional, ya fundamentados con la Biblia. No mi opinión, ni la opinión de un estamento de la iglesia, no, lo que dice la Biblia, escritura, con interpretación literal y histórica, estudiando la escritura por completo. Ahora, aquí estamos en este tiempo entonces en donde todavía el Señor no viene, entonces todavía no estamos en la tribulación, porque la tribulación es ese evento en donde Dios va a enviar su ira sobre esta tierra. Romanos 5.9, Primera de Tesalonicenses 5.9, dice que usted y yo no estamos puestos para la ira. Y en Romanos 1.18 dice que la ira de Dios se revela sobre todos aquellos hombres y mujeres que están rechazando, que están obstaculizando la verdad y la justicia. Entonces, nosotros no somos de eso. Y no estamos en la ira de Dios. Y no vamos a ser parte de eso. Yo sé que hay gente que está pensando, pero en la Biblia dice que vamos a pasar tribulaciones. Sí, la Biblia dice que vamos a pasar tribulaciones. Pero las tribulaciones que nosotros pasamos no vienen de Dios, sino que es por la consecuencia de la que estamos en este mundo, ¿ya? Satanás, y en este mundo en donde está gobernado por Satanás. De Jesús es muy diferente recibir la tribulación que viene de Dios a recibir las tribulaciones que son parte de la vida que nosotros tenemos aquí, producto del mundo, producto de Satanás, producto de la carne. Es muy diferente. Y el libro de Apocalipsis, que es un libro que luego vamos a empezar a estudiar, habla acerca de ese tiempo. Un tiempo en el que, como dije, nadie todavía tiene idea. Todos se quedan cortos con lo que hacen. Ahora, en capítulo 24 está dentro de un contexto, y eso es muy importante. Para poder estudiar y entender la Escritura hay que verla dentro de su contexto. No tomar los versículos aislados y decir, o tratarlos de hacer decir lo que uno quiere. Este contexto del capítulo 24 viene del versículo 36 al 39 de Mateo 23, donde el Señor está hablando acerca de este lamento que tiene sobre Jerusalén, sobre Israel, porque rechazaron al Mesías.
Y habla acerca del juicio y la desolación que viene sobre Israel. ¿Ya? Y que Israel otra vez va a estar cegados y no van a verlo hasta que Él regrese por segunda vez. Y cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, es en ese contexto en el que están los capítulos que vienen, hablando acerca de eso. Es eso lo que encendió esa llama, podríamos decir, escatológica o profética en la vida de los discípulos, porque los discípulos tenían claro de que iba a haber un reino, pero ellos no sabían cuándo. Ellos pensaban que iba a ser cuando Jesús entrara a Jerusalén. Ya han pasado 3 días desde la entrada a Jerusalén y no ha pasado nada. Entonces, ahora aquí en este capítulo 24 comienza una serie de situaciones y de preguntas que el Señor va a ir respondiendo. ¿Ya? Va a ir respondiendo. Ahora, hay muchos que interpretan esta sección del capítulo 24 como algo que ya se cumplió. Hay otros que interpretan esto como parte de los que los cristianos viven durante su vida aquí. Hay otros que sencillamente creemos que esto es en el futuro. No ha pasado aún, no hemos visto algo de esta manera aquí. Hay algunos que dicen que estos son eventos que están aquí, los primeros 8 versículos, del versículo 4 al 8, son eventos que tienen que ver con el presente de la iglesia. ¿Ya? Y que se pueden mezclar, puede ser. Pero otra vez el contexto aquí, el contexto es Israel, el contexto es el pueblo judío, no la iglesia. Podemos aplicar, y no está mal, pero la interpretación textual ya del texto tiene que estar aplicada a lo que tenga que ver con la nación de Israel. ¿Ya? Hay algunos que dicen que esto puede aplicarse doblemente, como decía el famoso evangelista Scofield, ¿ya? O predicador Scofield. Entonces, como digo, puede ser, pero aquí creemos y creo que los versículos 4 al 8 sencillamente hablan de la primera mitad de la tribulación. Y los versículos del 9 al 26 hablan de la segunda mitad de la tribulación. Y vamos a ver eso dentro de ese contexto. Por eso cuando la gente piensa y los cristianos entran en pánico y ¿será que ya ocurrió y viene la tribulación o estamos en la tribulación? No, vamos a ver que esto no se compara en nada, en nada. Entonces Jesús terminó ese discurso ahí reclamando y haciendo esa declaración en contra del pueblo de Israel, y en ese contexto están estos 2 capítulos. ¿Ya? El quinto y último discurso importante de Jesús está aquí en esta sección del capítulo 24 y 25. Y involucra a Israel y está dentro de lo que nosotros llamamos las 70 semanas de Daniel, la última semana de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27. La iglesia, el rapto, no están en ninguna parte en estos capítulos. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a estar en la tribulación. Eso primero debe darte esperanza. Si eres creyente, si eres parte del cuerpo de Cristo. No de una denominación, sino de un cuerpo. Del cuerpo universal de Cristo por haber creído en Cristo Jesús. Entonces te da esperanza. Pero a la vez también esto debe indicar que hay un sentido de urgencia. Porque lo que viene es terrible. Yo no voy a ser parte de eso. Y sería malo pensar de la manera egoísta, ay, bueno, a mí eso no me importa, pero yo no voy a estar aquí, pero va a haber mucha gente que va a estar aquí. ¿Ya? Entonces, es importante mirar que estos 2 capítulos no se refieren ni a la iglesia ni al rapto. Es todo tribulación y la segunda venida. Lo mismo pasa con las parábolas que vienen en los capítulos 25 y el capítulo 24 claramente nos muestra aquí que ese es tiempo de tribulación. Fíjate en el versículo 15 del capítulo 24, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que se habló por medio del profeta Daniel, dice, colocada en el lugar santo, el que lea, entienda. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Eso no ha ocurrido. Hay algunos que van a decir que sí, pero vamos a ver por la evidencia. No solamente la evidencia bíblica, sino la evidencia histórica, que esto no ha ocurrido. ¿Ya? No ha ocurrido. Entonces, versículos 1 al 3, primero habla aquí con esta situación del templo. Esa es la primera predicción que el Señor está haciendo aquí.
Acuérdense, profecía es historia predicha. ¿Ya? Esto no es, Jesús no es Nostradamus, que la gente trata de hacer calzar, no. Jesús ve y sabe lo que va a ocurrir. Lo mismo a través de los profetas. Cuando uno ve la Escritura y cuando uno ve la Biblia, uno puede encontrar que hay una armonía. Y no solo una armonía, sino que hay un complemento de todo lo que está aquí. No hay contradicción. Y cuando, por ejemplo, a la gente dice, bueno, pero la profecía a veces puede pasar, a veces no. En la Biblia no es así. En Miqueas 5:2, por ejemplo, dice ahí dónde iba a nacer el Mesías. En Belén. Bueno, María estaba en Nazaret. ¿Y cómo era posible que se pudiera cumplir? Se dictó un edicto. Fue a Belén. Y ahí nació Jesús. Cumplimiento. Cumplimiento. Entonces la profecía bíblica usted puede estar seguro que se va a cumplir. Se ha cumplido y se va a cumplir. No tiene por qué tratar de espiritualizarlo ahora si en el pasado se cumplió literalmente. ¿Ya? No hay razón para eso. ¿Ya? Entonces aquí entra en esta pasaje en versículos 1 y 2. Pasaje paralelo a este, esto está en Lucas 21 también y en Marcos 13. En Lucas 21 y Marcos 13 los evangelios también mencionan este discurso. Dan algunas características diferentes o enfoques diferentes, especialmente el de Lucas. Pero aquí dice, cuando Jesús salió del templo, ¿ya? Esta es la última vez que Jesús está en el templo y sale del templo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces aquí Jesús va en este proceso de abandonar el templo, una gran explanada, una gran construcción, y vienen estos hombres y se acercan a Jesús, dice, para mostrarle este edificio. Ahora, el primer templo fue construido por Salomón. Fue destruido en el 586, no quedó piedra. Fue reconstruido por Zorobabel. Pero esa construcción de Zorobabel fue pequeña. Y Herodes duró más de 46 años, ya Herodes y sus descendientes, en hacerle ampliaciones y mejoras a ese templo, a ese edificio. Era tanto así que era mármol blanco y tenía oro, y que cuando el sol brillaba, eso lo encandilaba a usted. ¿Ya? Lo escandilaba. Y ese es el lugar en que ellos están mostrando una magnífica estructura, nos dice. En Lucas 21:5 nos dice, y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. ¿Ya? Entonces los discípulos de Jesús no se nombra quiénes son. Marcos sí nos dice que son Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Son los que van a preguntarle a Jesús. Y ellos son los que le estaban diciendo a Jesús, mire este templo, tremendo obra aquí. Y luego la remodelación que hizo este Herodes, que duró 46 años. En el libro de Juan, en capítulo 2, versículo 20, nos dice eso. Cuando Jesús dice que él podía destruir el templo y lo podía reedificar, y ellos pensaron que estaba hablando del templo. Ellos entendieron que estaba hablando de su cuerpo. Dijeron, este templo demoró 40 y resto de años, y tú lo vas a edificar en 3. Entonces, mucho mármol blanco, enchapado en oro, cegaba a la gente cuando brillaba, y si usted subía al Monte de los Olivos, era impresionante la vista, con piedras increíbles de 12 metros por 3 metros por 3 metros y medio, eran las piedras que podían pesar toneladas. Entonces, cuando el Señor Jesús está mirando esto es lo que los discípulos le están mostrando. Él les va a darle perspectiva. Yo creo que una lección importante aquí no es solo la destrucción del templo, sino está en la pregunta que Jesús hace. ¿Veis esto? ¿O ves todo esto? Y es la misma pregunta para nosotros. ¿Estamos viendo cómo está el mundo? Y por muy precioso que sea, por muy hermoso que sea, esto va a ser destruido por completo. Eso es lo que el Señor va a decirles a ellos. Así como el templo, así también el mundo aquí. Muchas veces solamente nos fijamos en lo externo y no ponemos importancia en lo que es interno. Muchas veces nos fijamos en lo que es momentáneo, pasajero, temporal, y no en lo eterno. Jesús quería que ellos miraran más allá de eso. El Señor ya había dicho, este lugar va a quedar desierto. Fíjate, el versículo 2 dice, respondiendo a él, les dijo, ¿veis todos estos? O sea, este era el orgullo de ellos.
Era el lugar en donde ellos tenían acceso a Dios, era el lugar en donde ellos, mientras esto estuviera, se sentían seguros. Ya había ocurrido eso en el tiempo de Jeremías. Y el Señor les hace esta pregunta. Y para nosotros es lo mismo. Si realmente estamos viendo el mundo a nuestro alrededor. Y a veces decimos, wow, qué tremendo edificio, wow, qué hermosura. El Señor dice, todo esto va a pasar. Todo esto va a estar bajo el juicio de Dios. Todo esto va a venir a ser destruido. En donde Él va a venir y va a destruir. Pero a la vez, cuando establezca su reino, va a reedificar todo. A volver todo a su estado original. Pero por ahora, todas las realizaciones que el ser humano está haciendo, algún día van a desaparecer. Por todo lo que el hombre está luchando por realizar, por tener riquezas, edificios, dueño de países, dueño de esto y de aquello, todo esto va a desaparecer cuando el Señor Jesús comienza a enviar sus juicios y Él regrese. Él regrese. El Señor les dice a ellos en Mateo 21, les da la parábola de la viña al pueblo de Israel, donde dice que el reino de Dios será tomado de los judíos, porque a ellos fue dado, y va a ser entregado a una nación que lleve fruto, ¿ya? Que lleve fruto. Así como va a traer juicio sobre Jerusalén, y no lo van a volver a ver hasta la segunda venida. De cierto os digo, dice el Señor, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces vea lo que el Señor Jesús está mostrando aquí a esta gente, a estos hombres que estaban orgullosos de este edificio. Vea, Señor, este es el templo que nuestros padres construyeron, ¿ya? Algo que no se puede remover. Imagínate, una piedra, habían piedras de 100 toneladas. Entonces es increíble, y dice, esto no va a ocurrir. Segundo, no puede ocurrir porque es el templo de Dios. Dios no va a destruir su templo. Esa era la mentalidad que ellos tenían. La misma mentalidad que tenían los reyes en tiempo de Jeremías. La misma. No, esto de Jerusalén nunca va a caer porque está el templo. Y es el templo de Dios. Llegó a ser la esperanza de los judíos. Y ahí es donde uno hoy día tiene que tener cuidado en dónde pone su esperanza. No es una denominación o un edificio, sino es en Cristo. Y ellos decían, es el templo, eso es la muestra del amor de Dios para nosotros. Pero vea, se habían enfocado en el edificio y no en el Dios del edificio. Y hoy día a veces puede pasar, estamos construyendo edificios y el Señor te dice, de cierto os digo, oh amén, esto va a ser así. Lo que yo les estoy diciendo, Jesús, es a estos discípulos, le dice, va a ser algo que ustedes deben estar seguros que va a ocurrir. Es fidedigno, de confianza, y se los estoy advirtiendo antes que pase. Esto va a ocurrir en un plazo corto. 30, 40 años después esto va a ocurrir. Y la historia así lo demuestra. Tito vino y destruyó todo. Entonces vea, el juicio del Señor dice que no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 vino Tito y destruyó. Pero también hay algo a largo plazo. Zacarías 14:2 dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y a la ciudad será tomada y será saqueada, las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Corto plazo y largo plazo, esto va a ocurrir. Va a ser desmontada por completa, derribada, dice, piedra sobre piedra. Demoler, destruir es lo que significa. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, dice que parecía que en el lugar del templo nunca hubiera habido nada, en el monte del templo. O sea, fue destruido todo. Entonces, ¿dónde nos estamos enfocando? ¿En lo temporal o en lo eterno? Segunda de Corintios 4, versículo 18 dice, pues las cosas que se ven son temporales. Todo lo que tú ves es temporal. Pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Hasta este cuerpo es para estar aquí. Un día Dios lo va a renovar, lo va a transformar en un cuerpo nuevo. O a lo mejor vamos a morir y no vamos a necesitar este cuerpo. Dios tiene un cuerpo preparado para nosotros. Entonces dice ahora versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, y estos son los que ya mencionamos, ya Pedro, Jacobo, Juan, ya Andrés, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ya?
Entonces esta porción que sigue ahora es para contestar estas preguntas. ¿Ya? Después que les habló del templo, ¿ya? Y Jesús no responde la pregunta de la destrucción del templo aquí. Jesús la responde en Lucas, vamos a ver eso. No aquí. Pero aquí Él le va a responder las otras preguntas. Y les va a dar el curso, cómo va a desarrollarse el fin de la era antes del establecimiento de su reino. ¿Ya? Y en su relación con Israel. Porque el reino siempre está relacionado con Israel. Con el programa de Israel. Yo sé que hay algunos hombres hoy día, ya líderes mundiales, que piensan y creen y enseñan de que Israel ha sido desechado y que Dios ya no va a tratar más con ellos, pero Dios tiene un plan, ¿ya? Dios tiene un plan. No sé cuál será esa posición, si una postura antisemita o sencillamente ignorancia de la Escritura, pero Dios tiene un plan para Israel. Dios no lo ha desechado. Dios va a tratar con ellos. Y hay todavía, Dios tomando su iglesia, hay cristianos que vienen de la nación de Israel, son cristianos ahora. Pero Dios un día va a tratar con Israel. Con Israel. Y aquí esto es el establecimiento de este reino que tiene que ver mucho, mucho con Israel. Viene el Señor Jesús saliendo de la puerta este por el valle de Cedrón, esa famosa puerta que está cerrada, va a cruzar hacia el monte de los olivos y le hacen estas tres preguntas a Jesús, aunque algunos dicen que son dos. Pero fíjate, dice que son muy claras, muy concretas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo primero que les había dicho acerca de la destrucción del templo. Lucas nos da la respuesta, Mateo no. Después, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Ya? Habla acerca de qué marco, qué cosa va a existir o qué va a estar ocurriendo cuando tú regreses a la tierra. ¿Ya? Y aquí habla de señal, no señales, en singular, ¿ya? No plural es la palabra. Y lo que para algunos es una tercera pregunta y para otros es sencillamente lo que sale de la segunda y del fin del siglo. ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo se va a terminar esto para que tú establezcas tu reino? Entonces el Señor va a responder estas dos preguntas para algunos, tres preguntas para otros. Y como dije, Lucas nos da, ahí usted lo puede leer, Lucas 21, versículos 20 al 24, dice exactamente lo que va a ocurrir cuando venga Tito y destruya el templo. La intención no era destruirlo, el templo, pero Dios tenía otros planes. Y ahí vemos que Dios es el que está en control. Y unos soldados romanos quemaron y comenzó a incendiarse y el oro se derritió y comenzaron a sacar piedra sobre piedra. Entonces el Señor dice, cuando ustedes vean Jerusalén rodeada, los ejércitos viniendo, entonces sepan que la destrucción ha llegado. ¿Cuál destrucción? La del templo y la de todo Jerusalén. Y otra vez iban a ser deportados. La segunda pregunta y tercera dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son las que el Señor va a responder aquí en Mateo, en orden inverso. El fin del siglo primero y las señales de su venida después. Y eso es lo que vamos nosotros a comenzar a mirar aquí. Entonces los judíos lo tenían muy claro. Habían dos eras para ellos. La era actual o presente, la que estaban, y la era venidera, o la era del reino. Entonces, aquí Mateo escribe este evangelio, y si usted ha estudiado los evangelios, se da cuenta que cada escritor escribe a un público en particular, aunque el escritor también está pensando en general, pero particularmente estaba pensando en los judíos. Mateo escribe hablándole a los judíos, especialmente a estos que van a tener que pasar la tribulación en este tiempo en el que nosotros estamos. Tribulación y gran tribulación. Entonces los cristianos, los apóstoles, los judíos, estaban esperando el reino. Pero la idea de ellos, los creyentes, los que habían seguido a Jesús ya durante estos primeros años, estaban esperando que Jesús llegara a Jerusalén y estableciera el reino. Ellos entendían eso, pero lo que no entendían en que entre esta primera venida y su segunda venida iba a haber un periodo, una era, en donde iba Dios a formar y a traer y a formar su iglesia. Era la era de la iglesia. Y de hecho es más, cuando el Señor Jesús muere y resucita, ¿se acuerdan que vuelven a preguntarle a Jesús acerca del reino? Y obviamente Jesús le dice que no les toca a ellos saber acerca de las sazones, en Hechos capítulo 1.
Y el Señor Jesús aquí comienza ahora a describir las señales de su venida y el fin de la era. Versículos 4 al 14. Pasaje paralelo de esto está en Marcos capítulo 13, versículo 3 al 13, y Lucas 21, versículo 7 al 19. Ahí usted lo puede leer para tomar más información. Entonces, fíjate, las características de este periodo de tribulación. Entonces, estos versículos tratan la primera mitad de la tribulación, de los 7 años, ya la última semana de Daniel, o sea, 3 años y medio. Entonces, otra vez, hay algunos que ven un doble aplicación a esta porción, a la era de la iglesia, pero en el contexto, recuerden, es Israel. El Señor está aquí en el monte de los olivos, ¿ya? Y está hablándole a los judíos, a los discípulos, y tiene que ver con el término de la era judía y lo que va a ocurrir. Lo primero que el Señor dice aquí es que va a venir un tiempo de engaño espiritual muy grande durante ese tiempo. Respondiendo Jesús, versículos 4 y 5, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, lo primero que el Señor le dice, miren, es lo primero, observen, perciban, disciernan, tengan discernimiento, tengan la capacidad de analizar y de darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y esto es una advertencia constante. ¿A qué? A estar siempre observando, percibiendo, discernir. Hoy día hemos perdido esa capacidad a veces de observar, de percibir, de discernir. Pero el Señor aquí está diciendo, recuerden, ¿ya? Miren lo que va a ocurrir. Otra vez está en tribulación los primeros 3 años y medio. Entonces lo primero que Jesús les advierte es que va a venir un tiempo en esta tribulación de un engaño espiritual muy, muy grande. Por eso dice aquí la palabra engaño. Significa que alguien te hace extraviar, ¿no? Alguien te engaña. Es interesante que esta palabra engaño, de ahí nosotros tomamos la palabra planeta. Y la idea es de este planeta que se separa de su órbita. Esa es la idea de estos que quieren engañar, quieren sacarte de eso, y especialmente en ese tiempo. Entonces, las señales de la venida y del fin de la era iban a producir para muchos, muchos engañadores. Nota al margen, exactamente lo mismo, ¿ya? En los evangelios o en las cartas de los apóstoles, o Pablo en este caso, y Judas, advierten también sobre un gran engaño importante durante el tiempo del Nuevo Testamento. Ellos advierten también a la iglesia eso. Pero aquí el Señor está hablando a estos judíos, a los que vienen y que van a pasar por la tribulación. Dice que los engañadores serán muchos. ¿Y cuál va a ser la declaración de ellos? Fíjate, declararán que ellos son el Cristo, el Mesías. O sea, falsos cristos, pero exitosos en su engaño. Van a engañar a muchos. Y hoy día es muy fácil. Alguien que te ofrezca la solución para todos tus problemas, lo van a recibir. Entonces, esto es imposible. Ahora usted lo ve, ¿ya? Y cualquier persona que ofrezca solución ya es tu Salvador, ya es tu Mesías, ¿ya? Y eso es lo que la gente quiere a veces ver. Fíjate, en la historia de Israel, ¿ya? Al menos han habido 40 personas en esta historia que se han aparecido en escena afirmando ser el Mesías. 40. Y ninguno lo ha sido. Entonces la advertencia es cuidado. Pero la advertencia mayor es aquí contra el engañador. En primera de Tesalonicenses, o segunda más bien de Tesalonicenses, en capítulo 2, se habla acerca del engañador que es el anticristo, ¿ya? Versículos 8 al 12. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, fíjate, y señales y prodigios mentirosos. O sea, su venida va a traer al mundo el tiempo más oscuro de la historia de la humanidad. Ese es lo que va a traer. Y con él, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron
Aquí hay un asunto no de estar listo, es un asunto de no creer a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, en resumen, el falso Mesías ha ido y ha venido durante 2000 años a través de la historia. Hemos visto Mesías que vienen y van y que se llaman a sí mismos Mesías, y van a seguir apareciendo, ¿ya? Y con esta situación en la que vivimos, más aún van a seguir apareciendo aquí. El único denominador común es que van a llevar a la gente por el mal camino, van a extraviar a la gente de la verdad. Versículos 6 y 7. Al tiempo va a haber mucha inestabilidad, va a haber mucha violencia en el mundo. Dice, y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino. Aquí. Fíjate, dice, van a oír de guerra, rumores de guerra. O sea, hay un sentido de escuchar, ya sea falso o verdadero, van a haber este tipo de información, ¿ya? Este tipo de el oír noticias. Hoy día es mucho más fácil que hace 2000 años, ¿ya? Usted puede ver por la televisión y va a escuchar de guerras y rumores de guerra. Ahora, cuando comience la tribulación, y si este capítulo está hablando de la tribulación, debe estar compaginado con el Evangelio o con el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 6, que es el inicio. En los primeros 2 versículos de Apocalipsis 6, cuando se habla de la abertura de los sellos, en el primer sello se habla acerca de la aparición de un hombre montado en un caballo blanco, con un arco y sin flecha, hablando acerca de una persona que viene a conquistar, pero con una paz falsa, con diplomacia, el famoso anticristo, el muy mal famoso anticristo. Ahora aquí habla de guerras y rumores de guerra. En el versículo 3, versículo 4 de Apocalipsis 6, habla del segundo sello, ¿ya? De aquel que viene montado en un caballo bermejo, un caballo rojo, y que tiene el poder, dice, de quitar la paz de la tierra. Desde tiempo que uno puede tener relación a la historia, ¿ya? Han habido más de 15.000 guerras registradas. Nosotros en la era cristiana hemos tenido 2 guerras mundiales desde el siglo pasado. Aquí ha habido un año de paz por 13 años de guerra. Entonces es bastante, pero durante ese tiempo van a haber guerras que usted va a darse cuenta que la destrucción va a ser increíble. Por eso el Señor les dice, mirad que no os turbéis, no se aterroricen, no lloren, ya cuando esto comienza a ocurrir. En 1 de Tesalonicenses 5:3, Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y fíjate, dice ahí en Mateos 24:6, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, esto es la angustia de Jacob. Jeremías 37. Es el inicio de ese tiempo en donde la tribulación va a ir desarrollándose. Y este es el principio, dice. Y todo es necesario que todo esto acontezca. Entonces, guerras van a venir, falsos cristos van a venir, especialmente el falso Cristo que es el anticristo. Trillones de dólares se gastan al año en armamento, ya, trillones en gasto militar al año, pero Jesús dice esto, aún no es el fin. Entonces, falta, a la gente piensa, ay, ya se va a acabar. No, todavía no. Viene la tribulación, después viene la tribulación, vienen los 1000 años. Ya, el reino de Dios. Pero antes Dios está trayendo juicio, la ira de Dios se está derramando. Dice, pero aún no es el fin. ¿Ya? En su segunda venida va el Señor a venir y terminar con el tiempo de los gentiles. Con esa famosa imagen de la que vio Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Va a terminar con el tiempo de la tribulación y va a establecerse la era del reino. Pero para que eso se dé, primero se tienen que cumplir los 7 años de tribulación. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, que hablan acerca de eso.
En Lucas 21-24 nos dice que van a caer a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es lo que va a terminar cuando el Señor regrese por segunda vez. Pero no debes confundir el tiempo de los gentiles con la plenitud de los gentiles, que tiene que ver con el número total de personas que son salvadas ya durante el periodo de la gracia y que son tomados por el Señor y llevados al cielo en el rapto de la iglesia. Vea lo que dice Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, ya no se ofendan. Pablo dice eso, no sean ignorantes, sino que entiendan que su ignorancia no los lleve a ser arrogantes en cuanto a los tiempos en los que se están viviendo y desarrollando. Y una de las cosas que él dice que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte, no total, es en parte. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que el último hombre, mujer, niño, joven, anciano, el Señor forme su iglesia, la complete. Entonces Dios va a comenzar a tratar con Israel. Si usted sigue leyendo Romanos 11 en adelante, del 25 en adelante, se va a dar cuenta de eso. Entonces dice que van a haber guerras mundiales, nación contra nación, reino contra reino, ya muchas guerras, ya nosotros ya la hemos visto. Versículo 7 dice que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Empecemos por atrás, hambres. ¿Ya? Y esto es algo que son sobrenatural. Todo lo que usted ve aquí no es algo que viene del hombre, esto lo produce Dios. Dios va a traer hambre. ¿Ya? Dios va a traer hambre a esta tierra. Apocalipsis 6:5 nos dice que el caballo negro, ¿ya? Habla de ese caballo, dice aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y luego versículo 6 dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino, simbolizando el hambre ya tan tremenda que va a venir en un tiempo en la historia. Ya se habla de escasez para el próximo año. Ya se habla de que las reservas de alimentos que teníamos se han consumido en su mayor parte. Y el problema de esto es que dicen que hay mucha gente. Obviamente ese es el caballito de batalla de mucha gente, que es contrario a lo que Dios dice. Dios estableció un principio y es multiplíquense. Eso es lo que Dios estableció sobre la faz de la tierra. O sea, si administrábamos correctamente, no importa la cantidad de gente, tendríamos todo lo necesario. Pero en este juicio Dios va a traer hambre. En el libro de Jeremías capítulo 3, versículo 3, y Amós capítulo 4, versículo 7, hablan de que Dios detuvo la lluvia para castigar a su pueblo. Si no hay lluvia, no hay siembra, no hay cosecha, no hay comida. Entonces, el asunto es que hoy día la gente quiere tratar de apalear eso con productos que no son sanos. Ya no es natural. Pero no importa lo que hagan, Dios va a traer hambre a esta tierra. Luego dice que va a haber pestes. Otra vez estas pestes son ya el derramamiento de la ira de Dios. Dios no te va a mandar un coronavirus para destruirte. ¿Ya? Él tiene mucha capacidad, mucho poder, más para hacer mucho más. Cosa de que leas el Éxodo y vas a ver cómo Dios destruyó y dejó en la banca rota a una nación solo con 10 juicios. ¿Ya? Con 10 juicios. ¿Por qué? Porque se rebelaron en contra de Dios, no quisieron oír a Dios. En Apocalipsis 6:8 nos habla del 4º sello. Vea cómo va empatado esto con lo que estamos leyendo en Mateo.
habla de ese caballo amarillo que simboliza la peste. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 6, miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Vamos viendo el alcance de estos juicios, la cantidad de gente que va a caer producto de estos juicios, que no son de Satanás, que no son del hombre, sino vienen directamente del trono de Dios, por la maldad del hombre, por la maldad del hombre. Dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces dice un cuarto. Si hacemos un ejercicio matemático, yo no soy muy buen matemático, pero yo sé que ustedes, ahí hay matemáticos, ingenieros, contadores, ya, etcétera, etcétera, que pueden a lo mejor hacer un buen cálculo. Pero a grosso modo, si fuéramos 7.700 millones de personas, que es más o menos lo que piensan algunos que hay, según las Naciones Unidas. Ahora, las Naciones Unidas no hay que creerle todo, pero es lo que ellos dicen, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Si esta fuera la población en este momento en que se desarrollara este cuarto sello, estamos hablando que 1.225.000 millones de personas morirían, estarían muertas, bajando la población a 5.775.000 millones de personas. Es lo que, de acuerdo a lo que dice aquí. Si fuera así, yo creo que va a ser así. Por eso digo tribulación como nunca antes. Si vas a Apocalipsis 9:15, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, tercera parte, o sea, otros 1.925.000 millones de personas. ¿Cuántos van a quedar? 3.850.000 millones aquí en la tierra. Luego en Apocalipsis 9:18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Ahora, si vemos los números fríamente, o sea, al final de todo esto, 2.000 millones, menos de 2.000 millones de personas, ya son las que van a estar en la tierra viva, después de todos estos juicios. Ahora, aquí es donde hay una cosa que es interesante tomar en cuenta, porque a veces la gente dice, bueno, la tribulación, sobre todo esos cristianos, que no dicen, bueno, si me quedo en la tribulación me la juego. Vea los números y vea los juicios de Dios. Por eso Dios dice que no nos ha puesto para ira. No tienes por qué perder la oportunidad de irte con el Señor para que no tengas que vivir lo que va a venir. El quinto sello que se menciona ahí en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, habla de las personas que van a ser martirizadas por su fe a manos del anticristo. Entonces viene un tiempo muy terrible durante ese tiempo. En el versículo 7 de Mateo, otra vez volviendo ahí, dice que también van a haber terremotos, ¿ya? Apocalipsis 6 nos dice que el sexto sello, versículos 12 y 17, trae terremotos también, ¿ya? Que va a destruir la ciudad. Van a venir grandes terremotos. Siempre han habido terremotos desde la caída del hombre en adelante, en diferentes lugares. Podemos nosotros detectarlos ahora porque tenemos más conocimiento, más información, más tecnología. Hay páginas en donde tú estás, lo mismo cuando hay tsunamis, terremotos o tornados, tú los puedes seguir. Pero el Señor estaba diciendo aquí que va a venir un tiempo, ¿ya? En donde va a venir un terremoto muy, muy devastador sobre la tierra. Dice, cuando abrió el sexto sello hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. ¿Ustedes han visto? Hay una película donde trabaja La Roca en un terremoto en la falla de San Andrés, creo, ¿ya? Y se abre las calles, se caen los edificios. Bueno, es lo que va a ocurrir, pero en una escala impresionante, como nunca antes. Por eso le digo, mejor estamos seguros, porque no vamos a estar ahí. Por eso no podemos estar viviendo la tribulación ahorita. Pues esto es parte de la primera parte de la tribulación. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. En Apocalipsis 16, versículos 17 al 20, también habla de lo mismo. Dice que un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, la de San Andrés, la película esa de la falla y eso va a quedarse pequeña. Va a haber un movimiento polar, ¿ya?
ya van a mover los polos, pero dice que va a ser un terremoto tan grande que jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra, se ha visto. ¿Cuándo? Durante los primeros 3 años de tribulación. El problema es este, que lo peor está por venir. Esta es la primera parte. Después viene el segundo parte de estos 7 años, los 3 años y medio, donde habla de gran tribulación. Y como dice ahí en el versículo 8, el Señor Jesús, todo esto será principio de dolores. Entonces, esto es lo que Él está diciendo. Esto no son señales en sí mismas del fin, refiriéndose aquí a la segunda venida, sino más bien dice que todo esto son principios de dolores. Entonces, versículos 4 al 8, los primeros años de la tribulación. Todo esto son el principio de dolores. Y ahora fíjate, el verso 9 al 14 habla del gran periodo de la tribulación. Dice que va a haber tiempos de persecución. Versículos 9 y 10. Entonces se entregará a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces aquí va a haber una persecución al punto de la muerte. Y la razón es porque confían en Cristo. Dice, por amor a mi nombre. Ahora, ciertamente uno ve en la historia que esto ha ocurrido. Pero aquí en el contexto es la gran tribulación. Esto ocurrió en los 70, esto ocurrió en el periodo de la historia de la iglesia, ¿ya? En varios momentos y todavía sigue dándose en algunos países, pero aquí en el contexto es en el tiempo de gran tribulación. La palabra entonces es una palabra de contexto, ¿ya? Y ahí nos está marcando un tiempo aquí, y de un periodo en específico de gran tribulación. Entonces ¿qué? Entonces, bueno, lo que ya he dicho, entonces, cuando esté pasando todo eso, dice que se van a venir estas situaciones en donde las personas, los que creen, ya van a ser entregados y van a morir a manos ya del anticristo y los seguidores. La gran tribulación contra los judíos. Ese es el énfasis. La palabra tribulación es aplastar. Es la idea de cómo usted aplasta uvas. Bueno, dice que eso es lo que va a venir. Entonces, ¿qué dice esto también? Y hay una nota de esperanza en todo esto, sí. Dice que van a haber personas que van a venir a Cristo durante el periodo de la tribulación. Dice, por causa de mi nombre. Y durante a lo mejor los primeros 3 años y medio hay gente que va a venir a Cristo. Pero una vez que el anticristo rompa el pacto, ¿ya?, con Israel, como dice Daniel, capítulo 9, verso 27, dice, de ahí la cosa se va a poner imposible, imposible. En capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 9 al 11, habla del quinto sello. Los perros me persiguen, hermanos, ¿ya?, detrás de la iglesia y ahora aquí en la casa. No tengo perros, pero por ahí alguien los tiene sueltos. Dice que en el quinto sello, ¿ya?, van a ser las personas que van a estar ahí, son los que son asesinados por su testimonio, ¿ya? Y dice que van a ser muchos, ¿ya?, van a ser decapitados, nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. ¿Por qué? Porque no adoraron a la bestia ni pusieron la marca. O sea, va a haber un tiempo de avivamiento durante la tribulación, y muchos van a creer, no solo judíos, sino gentiles también aquí. Van a confiar en su nombre, por causa de mi nombre, por amor a mi nombre, ¿ya? Pero ojo aquí, Jesús se está enfocando en, como dije, los judíos, pero van a haber gentiles también que van a creer aquí. El anticristo va a llegar a un punto en donde no va a tolerar a nadie que se le oponga. No importa lo que usted crea, no importa quién usted sea, él se va a poner sobre todo, y especialmente en contra de los judíos. Zacarías 13:8 nos dice que 3 judíos van a morir. 2 de cada 3 judíos van a morir durante ese periodo. 2/3 partes serán cortadas de ella, de la tierra, de Jerusalén, de Israel, ¿ya? Entonces, Jesús les está enseñando a ellos lo que viene. Mejor sería morir, dice, que vivir en ese tiempo.
Y dice el versículo 10 que muchos van a tropezar entonces y se entregarán unos a otros. Ya, muchos se van a escandalizar. Muchos van a caer y van a abandonar esa fe y ese amor que tienen por Cristo, por su Mesías, esperándolo durante ese tiempo. Y se van a entregar, se van a darse, se van a detestar y se van a seguir. O sea, un tiempo en donde ahí realmente va a levantarse padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hijos, etc. Versículos 11 y 13. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Ya, o sea, va a haber muchos. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es en este contexto en el que está este versículo. Siempre es importante el contexto. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es en ese contexto en el que está este versículo. ¿Ya? ¿Se puede aplicar? Sí. ¿Ya? Durante la era de la iglesia, pero no es en el contexto. Es para los judíos. Dice que hay muchos falsos profetas y tendrán mucho éxito, ya, porque dice que van a engañar a muchos. Ahora, esta es una advertencia que sí la podemos aplicar durante este tiempo para la iglesia en principio, pero no en el contexto. Ya tenemos otras advertencias para la iglesia. Hechos 20, versículo 30, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Judas, que estamos estudiando, es una advertencia, que también van a venir falsos maestros, pero aquí habla de este tiempo. La palabra y o entonces, depende de la versión, nuevamente está trayendo aquí el contexto, hablando de este periodo específico del comienzo aquí de la tribulación. Ahora, el falso profeta que se menciona y el anticristo que se menciona en Apocalipsis, en el capítulo 13, van a tener dos enemigos, ¿ya? Uno de ellos es Elías, los famosos dos testigos. El otro, hay algunos hablan de Moisés, ¿ya? Y otros Enoc, ¿ya? Les van a hacer pasar un mal momento a estos hombres hasta que Dios les permita que sean muertos. Y eso es lo mismo para nosotros. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha puesto con un propósito, Dios no va a permitir que ese propósito quede truncado. Dios te va a guardar hasta que cumplas ese propósito. Y cuando cumples ese propósito, te vas a ir a casa. Pero mientras no sea así, aquí seguimos. Eso quiere decir que si usted y yo seguimos aquí es con un propósito. Dar testimonio de que este tiempo viene. Un tiempo terrible que viene sobre la humanidad. Y si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo el propósito. Porque ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? La gente se pregunta, bueno, predicar de Cristo. Y predicar de Cristo no es solo predicar el amor, la paz, ya, mucho amor. No, predicar que viene un tiempo de juicio tremendo sobre esta tierra, como nunca antes. Y que usted puede venir y salir si cree en Cristo Jesús aquí. Entonces va a ser un tiempo muy, muy terrible. Mucha gente, a pesar de todo eso, va a venir a Cristo a través de la predicación de estos dos testigos, de los 144,000 también. Y esta es la perseverancia, dice, de los que están durante la tribulación. Lucas 21, 19 dice que vuestra paciencia ganaré vuestras almas. También está en ese contexto, ¿ya? Los que aguanten, los que perseveren hasta el final, dice ahí, ¿ya? Se puede aplicar a lo largo de la iglesia, sí, persevera en Cristo Jesús, pero el contexto nuevamente es tribulación. Ese es el tiempo, gran tribulación, ¿ya? Entonces hay un contraste entre los que perseveran hasta el final y los que no. Hay un gran contraste. Perseverar, permanecer, continuar, no huir, no retroceder. Esa es la idea de esa palabra. Y luego dice aquí, termina, versículo 14, esta sección para esta noche. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, si nos ha quedado claro, es el hecho del contexto es que estamos durante el tiempo de la tribulación. Entonces, si ese es el contexto, es aquí en donde se aplica este versículo.
será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nunca será cumplido este propósito por la iglesia. Nunca, sino por un ángel. Y eso es lo que dice Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 16, versículo 6 al 13. Fíjate ahí en el versículo 6 de Apocalipsis, dice, de Apocalipsis 14, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, este es el evangelio que va a ser predicado durante ese tiempo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que entonces no importa si predicamos o no. Sí, debemos predicar. Pero fíjate, aquí dice que ha llegado la hora del juicio de Dios. Ahora, nosotros todavía estamos diciendo, hey, el juicio viene, no ha llegado. Entonces, nuestro mensaje es para que la gente salga, sea sacada de esto. Para que la gente pueda salir, no sea parte de este tiempo que va a venir. Este es el asunto. El asunto tiene que ver con que viene un tiempo en donde todos aquellos que no han creído en Cristo Jesús, han escuchado el mensaje, lo rechazaron y se quedan durante la tribulación. Y si llegan probablemente durante un periodo de la tribulación, ya si no son muertos por la guerra, si no son muertos por las pestilencias, los terremotos o lo que sea, van a escuchar este mensaje de un ángel. Pero ¿para qué llegar hasta ese punto si ahora puedes venir a Cristo? Ahora tú también puedes entregar este mensaje de que viene un tiempo en el que el hombre va a sufrir la ira de Dios. Los 144.000 judíos que aparecen ahí en Apocalipsis, que no son los testigos de Jehová, ¿ya? En capítulo 7 de Apocalipsis, capítulo 14 de Apocalipsis, dice que son sellados y ellos van a proclamar y van a anunciar también el mensaje. Los dos testigos de Apocalipsis, ya mencionados en Apocalipsis 11, son los que van a proclamar este mensaje también a aquellos que estén aquí en el mundo y que crean y que acepten este mensaje. Van a poder tener un final feliz en medio de todo esto. Pero si no es así, esa ira que van a sufrir durante ese tiempo no es nada en comparación a la eternidad separada de Dios en el infierno. Entonces, otra vez dice, entonces, ¿ya? Será predicado el Evangelio, ¿ya? Y entonces será predicado, es en ese contexto, en la segunda venida, ¿ya?, de Cristo, en la tribulación, antes de la segunda venida, el Señor va a enviar a este ángel y va a proclamar este Evangelio eterno. Entonces imagínate la bendición y el privilegio que nosotros tenemos. Dios puede enviar un ángel ahora y puede anunciar el Evangelio. Pero a Dios le ha placido usar la iglesia, con todos sus defectos, con todas sus dificultades, con todas sus carencias. Pero Dios usa a su iglesia, o sea, a cada uno de nosotros. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Donde usted está, usted es la iglesia. Y usted tiene una oportunidad de ser fiel en cumplir el propósito por el cual Dios la salvó. No solo para tener vida eterna, no solo para tener vida abundante, no solamente para vivir con Cristo por la eternidad, sino también para proclamar el mensaje de Cristo Jesús. Entonces aquí, fíjate, en esto que hemos mirado aquí, en estos 14 versículos, ¿ya?, el Señor Jesús ha hecho un recorrido por los 7 años de tribulación. Es como un resumen, ¿ya?, sin dar muchos detalles en estos versos de apertura. El próximo estudio, o sea, mañana, vamos a mirar del versículo 15 en adelante, donde van a ver otros detalles que van a hablar más específicamente de un periodo de 3 años y medio más de tribulación y gran tribulación. Entonces, cuando la gente entra en pánico, usted debe estar confiado. Esto que leímos aquí no es para nosotros si hemos creído en Cristo Jesús. Si no ha creído en Cristo Jesús, entonces
Si alguien nos está viendo, entonces sí, sienta miedo. Pero no necesita quedarse en eso, necesita venir y recibir a Cristo Jesús como Señor de su vida. Arrepentirse de sus pecados. ¿Ya? Arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque este es un tiempo en el que la gente piensa, no, todavía no, voy a esperar a ver si esto se da o no. Imagínense usted que el día de mañana, ¿ya? Y esto, la gente, está para asustar, no es para asustar, es para informarte. Pues yo no necesito asustarte, el virus te asustó. Yo no necesito asustarte. ¿Ya? El virus asustó a los cristianos, muchos de ellos, atemorizados. ¿Ya? No digo que no exista, pero perspectiva. Esto es lo que te estoy dando. La perspectiva bíblica. Entonces, cuando llegue ese día, es el día de la ira. Dice en Apocalipsis, capítulo 6, ¿ya? En el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Quién podrá sostenerte? ¿Quién podrá sostenerse? Entonces ha llegado el tiempo. Es ahí. Todavía no. Todavía está la gracia y la misericordia de Dios diciendo, ven. ¿Ya? Ven tal como estás tú, arrepiéntete de tus pecados, reconoce que eres pecador. Es que soy más o menos bueno. No, nadie va a entrar al cielo por lo que piense que es o crea que es. Todos vamos, dice, no hay ninguno bueno, Romanos 3:10. Ninguno. Todos hemos pecado, todos necesitamos reconocer que somos pecadores, que estamos faltos, que estamos lejos de alcanzar la meta, que es la perfección. Cuando eso lo entendamos, entonces podemos venir humildemente, humillados, a la presencia de Dios y pedir perdón. Señor, me arrepiento porque soy pecador, te necesito. ¿Y Dios qué hace? Nos perdona de todos nuestros pecados y nos da la esperanza. La esperanza que tenemos es una esperanza que no avergüenza. Somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios tenemos una esperanza eterna, allá guardada en los cielos, que no se puede contaminar, nadie la puede cambiar, nadie la puede mejorar ni dañar, porque está allá en los cielos. Y eso es lo que el Señor nos ofrece. Entonces imagínense Jesús hablando de esto con sus discípulos, y Jesús hablando ahora con nosotros. Esto es lo que viene. Yo no sé qué produce eso en su corazón como cristiano. Cuando veamos lo que va a venir en los versículos que viene, también va a tener que hacer algo en nosotros. Entonces, es importante tener claro en el tiempo que estamos viviendo. Estamos más cerca de allá que de acá. Pero todo va a depender de la perspectiva que yo tenga. Perspectiva eterna o aquí. Solo por el aquí y el ahora. ¿Ya? Hay mucha gente que necesita todavía escuchar de Cristo. Aprovecha de entregar el mensaje. Dele esperanza. Una esperanza que no avergüenza, que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras, Señor, lo que va a ocurrir. Nos has dejado, Señor, sin información. Solamente ayúdanos, Señor, a no ser engañados, a no confundirnos, Señor, ni perder la perspectiva de todo lo que está ocurriendo, sino que pongamos nuestros ojos, Señor, en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y que proclamemos tu verdad, que prediquemos tu palabra antes de tiempo, durante y después de tiempo. Que tú nos uses, Señor, porque lo que viene para la humanidad es algo, Señor, terrible. Yo sé que nos gustaría que esto no estuviera aquí. Y yo sé que muchos teólogos lo hacen pensando en eso. Pero tú, Señor, dijiste que va a haber un juicio tremendo. Va a venir, Señor, porque han rechazado a Cristo Jesús. Han rechazado tu palabra, han rechazado tu mensaje, han rechazado tu obra. Y tu ira, Señor, se va a derramar
sobre los hombres que practican la injusticia y la impiedad, se oponen a la verdad, que destruyen el planeta. Tú los vas a juzgar. Tú vas a traer juicio, Señor. Y nosotros tenemos un mensaje de esperanza, que no necesitan pasar por eso. Ayúdanos, Señor, a entregarlo. Ayúdanos a ser valientes, a no ser temerosos, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de valentía. Ayúdanos, Señor, a hablar con vehemencia, Señor, tu palabra, a hacerlo, Señor, con nuestro corazón, sabiendo de que la eternidad está en juego. Y la eternidad contigo se decide aquí. Oro, Señor, para que tú toques los corazones de las personas. Si hay alguien que nos ve, Señor, que no te conoce, o tiene noticias o información de ti, pero no ha recibido, ni se ha entregado a ti, ni se ha arrepentido de sus pecados, que esta noche pueda hacer. Hoy es el día de salvación, dice tu palabra, porque mañana no sabemos, no nos pertenece. Oro, Señor, para que tú los toques con tu Espíritu Santo y traigas convicciones a su corazón, y ellos puedan venir a ti y arrepentirse de sus pecados, para que puedan realmente sentir paz en medio de todas las situaciones en las que están, pero sobre todo paz, de que están en paz contigo. Oro, Señor, para que así sea. Toca sus corazones, Señor, y que puedan orar, Señor, esta oración. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús nunca y quiere arrepentirse en esta noche, puede hacer esta oración conmigo, ahí donde está. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa y me hagas una nueva criatura. Reconozco, Señor, mi pecado y lo pongo, Señor, ahí para que tú lo quites, Señor. Hazme una nueva criatura. Límpiame, Señor, y ayúdame ahora a seguirte y a obedecerte por todo el tiempo que me quede en este cuerpo y en lo que viene por la eternidad. Lléname con tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pido, Señor. Y te recibo en esta noche como el Señor y Salvador de mi vida. Oro, Señor, en tu nombre. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Y continúa tú trabajando en nosotros y preparándonos, Señor, para ser esos testigos tuyos donde quiera que vamos. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, amigos, si usted ha hecho esta decisión por Cristo durante este tiempo en el que hemos estado enseñando la palabra, nos gustaría saber de usted, nos gustaría poder tener contacto contigo para poder ayudarte. Si tienes Biblia, regalarte una Biblia. Si no tienes, entonces contáctate ahí por mensaje ahí a Ministerio Cela y te vamos a estar respondiendo. Y a los demás, animarles en el Señor, ya seguir adelante confiando en el Señor. Y el jueves continuamos, o sea, mañana, ya a las 7 de la noche vamos a continuar con la segunda parte de este estudio. Ya no es un tiempo para atemorizar, sino que es un tiempo para estar confiados, esperanzados y ansiosos. Hoy puede ser, amando y esperando su venida. Y si no es hoy, entonces Dios nos ha dado una misión. Prediquemos, llevemos el mensaje a otros. Les amamos, que Dios les bendiga. Acuérdense, sigan orando los unos por los otros. Y si Dios lo permite, ya estaremos reabriendo nuestras instalaciones hasta junio 21, si es que así lo permite el gobierno. Por ahora, seguimos así y esperemos que Dios continúe bendiciendo su obra. Que Dios les bendiga, hermanos, y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Eso es todo, amigos.